Esta semana leí una noticia que me llamó mucho la atención porque tiene que ver con un artista que todos conocemos y una persona que se convirtió al cristianismo siendo una de las figuras más influyentes del mundo hace unos años. Y al convertirse al cristianismo hizo mucha bulla, por cierto, al respecto. Había experimentado un cambio muy grande en su vida y lo anunció a todo el mundo, y no solamente hizo eso, sino que también se atrevió a grabar un disco de música gospel y giró por todos los Estados Unidos con mucho éxito. Claro, es una persona que cualquier cosa que haga, pues los jóvenes iban a interesarse. Y la verdad que durante el tiempo en que él abrazó esa fe, pues fue muy fuerte y muy categórico al predicarla, ¿no? Y al anunciarle a los demás. ¿Qué pasa? Que recientemente en estos días leí este artículo por este periodista que anuncia que él vivió una desilusión en su fe, porque al orar por su matrimonio, que comenzó a resquebrajarse, llegó al punto del divorcio. Y él dice: pues mi oración no fue contestada, y perdió su matrimonio. Entonces ahora está anunciando que va a abrir un estudio donde va a grabar pornografía y se va a dedicar al negocio de la pornografía. Y claro, uno se queda profundamente sacudido por aquella noticia. Y me doy cuenta que hay una relación muy grande, y por eso estoy hablando de él, porque hay una relación muy importante entre la fe y el dolor, entre la fe y el sufrimiento. Cuando hay fe, pero interpretamos la fe como una garantía para vivir una vida de cuento, una historia de hadas y de cuento. Cuando nosotros pensamos que la fe es una garantía para vivir un cuento de hadas, quiero decir, nos preparamos para un desastre. Y me doy cuenta que la fe requiere entender algo. La fe no es una garantía de que no vivirás cosas difíciles, que no pasarás por momentos duros en la vida. La fe no es una garantía de que no pasarán esas cosas, pero la fe sí es una fuerza para vivir esos momentos de dolor de otra manera. La fe puede ser una fuerza para ayudarte a interpretar el dolor de dos maneras. Una es como un medio para llevarnos a una transformación personal en muchas ocasiones, y dos, una fuerza que nos puede ayudar a mirar al futuro con una gran esperanza, a entender que en esta vida no lo vamos a tener todo resuelto, pero tenemos una fe que no termina aquí, en esta tierra. Es una fe que nos conduce a pensar en la esperanza que tenemos de ese Salvador que nos redimió de la muerte, del pecado, y que nos promete que vamos a vivir con Él eternamente. Y entonces, no saber manejar el dolor cuando lo estamos atravesando ofrece uno de los retos más grandes que hay en la vida de fe. Si nosotros no resolvemos el dolor, si nosotros no manejamos el sufrimiento ayudados por una fe viva en Dios, podemos sucumbir en el camino y no llegar a donde tenemos que llegar. Y entonces, la Biblia, el escritor de una carta que me gusta mucho, que es la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, si no la has leído, te animo a que lo hagas. Es un poquito profunda, pero es maravillosa. Vas a encontrar joyas de vida en esa carta. Y ese escritor nos habla a nosotros los creyentes y nos dice que nosotros tenemos que correr o caminar la vida de fe como si fuera una carrera que requiere paciencia, porque no es una carrera fácil de correr. Y nos da el ejemplo y nos dice: si vas a correr esa carrera y no quieres sucumbir en el camino, necesitas
aprender cómo correr esa carrera. Y entonces nos da un ejemplo, está en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, y voy a leer en un momento, pero antes de leer en ese capítulo, el escritor en el capítulo 11 nos habla de personas que son un ejemplo de carrera de fe. Se llama el capítulo de los héroes de la fe. ¿Cuántos han leído ese capítulo? Y se acuerdan ustedes que nos habla de muchas personas, luchas, retos grandes que tuvieron en el Antiguo Testamento. Y nos habla de cómo esas personas vivieron una vida precisamente que no fue que no tuvieron problemas, no fue que no tuvieron pérdidas, no fue que todo fue color de rosas. Fueron personas que a lo largo de su vida vivieron muchas cosas y vieron la mano de Dios. Sí, responder muchas oraciones, ayudarles a vencer muchas luchas, botaron muros en el nombre del Señor, caminaron sobre el mar, hicieron cosas y proezas increíbles, mataron gigantes, etcétera. Se libraron de la espada, muchas cosas, pero muchos de ellos vieron solo parte de esas promesas cumplidas, otros no. Y nos dice el escritor de Hebreos, todas esas personas no fueron personas que vivieron, que son héroes de la fe porque vieron todos sus sueños cumplidos. Son héroes de la fe porque a pesar de que no vieron todo cumplido, nunca perdieron su fe en la fidelidad de un Dios que tenía un plan para sus vidas. Y eso es diferente. Entonces, de hecho, el escritor de Hebreos nos dice una cosa un poquito más profunda, y si ustedes me ayudan y se quedan conmigo un minuto, les voy a explicar por qué quiero ir a ese punto. En Hebreos capítulo 11, el verso 39 dice, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, ganaron un lugar maravilloso en el reino de Dios, aunque ninguno recibió todo. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Deberíamos de subrayar eso, porque hay algunos cristianos por ahí que piensan que ser cristiano y tener fe en Dios es creer que va a recibir todo en esta vida. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios había prometido, Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, hablando de los cristianos después de que Cristo vino, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Cómo se come eso? Yo no sé si pueda explicarlo perfectamente bien, pero digamos, voy a pedir ayuda, por ejemplo, a Alan y su esposa Tatiana. ¿Quieren venir aquí un momentito? Denles un buen aplauso. A ver, ¿a quién más le puedo pedir ayuda aquí? Por ejemplo, no. A ver, ya me hicieron señas de que ni se me ocurra. Gigi, vente para acá. Un aplauso. Entonces, vamos a poner, miren, necesitamos un punto de referencia que Hebreos pone para ayudarnos a entender el plan de Dios. Ese punto de referencia se llama Jesucristo. Porque Jesucristo es el cumplimiento del plan de Dios para salvar a la humanidad. Jesucristo es la persona que Dios quiere usar para reunir un pueblo al que Él llame suyo. Ahora, me va a servir bien de Jesús. Tiene barba y todo, se parece a Jesús. Aleluya. Ok, entonces, ponte aquí más, ahí está bien. Entonces, ahora vamos a ver a los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Ahí está su esposa preciosa, ponte aquí. A ver, yo no sé si se vean bien en cámara ellos. Ahí no quiero ponerlos detrás del púlpito. Ok, y entonces Gigi viene de este lado. Ok, tú representas a los héroes de la fe, a los santos del Antiguo Testamento de los que está hablando Hebreos. Sí, y tú vas a representarnos a nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. El punto de referencia común entre los dos es Jesucristo. Unos vivieron antes de Jesucristo en fe y otros vivimos después de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Hebreos? Hebreos dice, ambos pueblos que son parte de un plan de Dios, ambos tenían que graduarse en la fe, tenían que ser perfeccionados. Pero el escritor dice,
los del Antiguo Testamento vivieron todas sus vidas experimentando a Dios de muchas maneras. Vieron milagros, vuelvo a decirlo, mataron gigantes, se escaparon de espadas, en fin. Todo eso lo hicieron, salieron de su tierra natal, dejaron grandes ciudades y se internaron en el desierto. ¿De quién estoy hablando? De Abraham, que por la fe dejó cosas y nunca llegó realmente a esa tierra prometida. Porque dice el escritor que esperaba algo más en el futuro, que lo podía ver pero no lo entendía completamente. Vio a Dios darle un hijo, por ejemplo, ¿sí? Vio a Dios cuidarlo durante todo su peregrinaje, pero en el fondo, dice el escritor, él nunca vio perfectamente cumplidas las promesas de Dios, porque las promesas de Dios requerían la venida de una persona que todavía no había venido. Y estos santos del Antiguo Testamento que vieron milagros y señales, David que mata a un gigante, Sansón que recibe fuerzas nuevas, todos ellos vieron la fidelidad de Dios, pero no vieron completo todo lo que Él les había prometido. Porque dice el escritor, porque este grupo no podía graduarse, por decir una palabra, en la fe, aparte de este grupo. Y en los planes misteriosos de Dios, Dios dijo, estos van a tener que vivir toda la vida, no solo en fe para asuntos personales y milagros personales, sino toda la vida vivir en fe de que un día se amarraría el plan con la venida de uno que es el Mesías. Porque ese es el único que podría salvarlos a ellos y también salvar a estos que todavía no han nacido. En el plan de Dios, el escritor de Hebreos dice, estos creyentes van a tener que vivir en fe de que lo que Él ganó es suficiente para que ellos vivan hoy y suficiente para llevarlos a la eternidad. Y estos que vivieron en el pasado tienen que vivir esperando que las promesas se cumplen en parte, pero vendrá un día en que se cumplirán plenamente, cuando vendrá ese que los salvará de sus pecados, que les abrirá la puerta al cielo para que juntos puedan experimentar el reino de Dios plenamente. ¿Alguien me sigue aquí? Por eso el escritor dice, vuelvo a leer, ninguno recibió todo lo que Dios había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Ahora que vayámonos a lo práctico aquí. Lo práctico nos dice a nosotros, el escritor dice, estos son testigos de fe para nosotros. Dice Hebreos 12, y lo leo para ustedes, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos que son ejemplos de fe para nosotros, corramos esta carrera de la fe, quitándonos el peso que se nos enreda para llegar a la meta. ¿Qué nos dice a nosotros? Todos ellos son ejemplos de que Dios va a cumplir promesas, de que en medio de los retos de la vida podemos ver la fidelidad de Dios sostenernos, sí, pero nunca veremos completo todo, porque en el caso de ellos tenían que esperar al Mesías, pero en el caso de nosotros tenemos que vivir mirando hacia lo que se ganó aquí, pero esperando un cumplimiento completo, porque no veremos todo ese cumplimiento aquí. Algunos de nosotros moriremos antes de que Él venga. Algunos de nosotros no veremos todas las oraciones contestadas. Algunos no veremos todos los sueños contestados. Algunos pasaremos dificultades y luchas y desilusiones, momentos difíciles, persecuciones, como ellos también. Solo que ellos tuvieron que sufrirlas con una fe en el futuro de que vendría un día en que vencería todo este sufrimiento. Y estos tenemos la confianza de que Él ganó todo eso, pero no lo vemos todo concreto todavía, porque vendrá el día en que que nos fue quitado vendrá por segunda vez a recogerlos a ellos y a ellos para cumplir su propósito. Dales un buen aplauso. Por eso el escritor dice, si tenemos testigos tremendos
que nos hablan desde el cielo. Es posible vivir la fe a pesar del sufrimiento. Pues preparémonos a correr con paciencia. ¿Alguien me sigue aquí? Porque la fe no es una carrera de velocidad. La fe es una carrera de resistencia. ¿Alguien me sigue? Su servidor aquí no es un gran deportista. ¿Ok? Yo no fui nunca fan ni del fútbol. A veces hay amigos que me regalan camisetas de jugadores famosos. Tengo firmada por uno de los jugadores más famosos de Brasil, y ahí la tengo en la lavandería. O sea, qué bonito, qué lindo. Y el otro día me metí en una conversación y comenzaron a hablar de este jugador y de las ligas mayores. Y yo no sé ni papa de deportes, pero lo único que yo hice de deporte en mi vida fue correr. Y corrí toda mi vida. Me gustó mucho correr hasta que hace unos años mis rodillas me traicionaron y ya no corro. Pero me gustó correr. Y lo que yo corrí fue carreras de resistencia. Nunca en una competencia, sino por placer. Corrí. Aprendí con el tiempo que hay una manera de correr en una carrera de resistencia para llegar a donde yo quiero llegar. Porque lo que importa no es el tiempo. Lo que importa es la manera en que yo corro para llegar a la meta. A nadie le importa a qué horas llego yo. Lo que a mí me importa es que yo llego. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, el escritor nos está diciendo a nosotros, la fe es una carrera de resistencia. Y dice el apóstol, quitémonos todo peso para poder correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto adelante. Una traducción dice corramos con paciencia. Dos palabras claves para los que les gusta anotar. Dos palabras claves aquí. Si vamos a vivir en la fe, tenemos que vivirla con perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Persistir haciendo algo a pesar de las dificultades. Y paciencia, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Alguien me sigue? Si yo voy a tener fe, si yo voy a llegar a la meta en mi fe, necesito entender que necesito paciencia. Necesito perseverancia. Y el escritor nos dice, tengan cuidado, porque hay cosas que se nos enredan fácilmente, como el pecado. Hay algo, miren, hay algo que se nos puede enredar y nos puede hacernos tumbar en el camino de la fe. Y es el mal manejo del sufrimiento. Porque aunque el sufrimiento no es pecado, o sea, es decir, es obvio, la gente sufre todos los días y sufrir no es pecado. Pero el procesar mal el sufrimiento nos puede llevar a alejarnos de la fe, al culpar a Dios por el sufrimiento que hay en el mundo y que hay en la vida. Y eso ha alejado a muchos de la fe. Y de eso nos advierte el apóstol. Cuidado con esos tropiezos en el camino. Cuidado con no manejar correctamente el sufrimiento. En otras palabras, si yo quiero vivir una vida de fe y llegar a mi meta, necesito procesar correctamente los momentos de sufrimiento. Gloriana me traía el testimonio de una mujer que predicaba en un evento donde ella estaba el fin de semana, y ella hablaba de su pastor. Su pastor es un hombre muy conocido por nosotros, se llama Bill Johnson, y el pastor Bill perdió a su esposa después de más de 40 años de matrimonio recientemente. Es uno de esos bombazos, de esos golpes que a nivel personal son muy duros de superar. Y es un golpe que se le da a una comunidad de fe como Bethel. Es una comunidad de fe muy querida. Una de esas cosas que cuesta que una comunidad pueda superar, porque era una mujer muy amada por todos, ¿no? Y cuando él habla de ese sufrimiento que él está pasando en este momento, él dice algo que nos capturó la atención a Gloriana y a mí. Él dice que él ha aprendido a ofrecerle su dolor a Dios como un sacrificio de alabanza a Él. Y dice
Me parece tremendo. Él dice que Él ha concluido que es algo que solo Él puede hacer aquí en la tierra. Es decir, que sacrificar alabanza a Dios en medio de su dolor no va a poder hacerlo después cuando esté en la eternidad, porque solo en la tierra donde padecemos dolor es que Él podría decirle: Señor, en medio de mi dolor y a pesar de mi dolor, te bendigo y confío en tu fidelidad. Wow, Él dice: cuando yo esté en el cielo, yo no voy a necesitar sacrificios de alabanza, porque todo va a ser perfecto. Él prometió que no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá llanto, pero aquí en la tierra que sí lo hay, yo decido procesar mi sufrimiento diciéndole: Señor, confío en ti, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, y te adoro en este momento de dolor, aunque no entiendo por qué paso por acá. Y yo digo a eso: wow, eso es un testimonio de fe, porque fe no es ausencia del dolor, fe es perseverancia en medio del dolor. ¿Sí? Ayer conversé con una señora. Estaba yo en el aeropuerto en Houston antes de salir a Dallas a una conferencia que teníamos que dar allá. Y la señora se me acercó y se presentó y me dijo: pastor, los conozco a usted y a su esposa porque nosotros asistíamos a Lakewood hace años y por cuestiones de trabajo tuvimos que movernos a Orlando, Florida. Ella me dice: durante todos los años que estuvimos en Lakewood, mis hijos y yo asistimos a Lakewood y cada domingo le pedía a mi esposo que asistiera con nosotros. Y él siempre se negó a hacerlo. Él siempre me decía: mija, déle usted, vaya, qué bueno, disfrute, pero no es para mí. Y me dice: estando en Orlando, mi esposo fue diagnosticado con cáncer en el estómago, un cáncer terminal. Y me dice ella: y fue en medio de su enfermedad que un día se puso a buscar las prédicas de Lakewood y encontró una prédica de su esposa. Y me dice: y a partir de ese día, cuando él escuchó aquella palabra, la palabra de Dios en labios de su esposa, no solamente se entregó a Jesús, sino que cada día durante los 8 meses que vivió su enfermedad, se conectó para escuchar las prédicas de Gloriana. Me dijo así, se reía, me decía: se enamoró de Gloriana. Me dice: claro, dice, usted sabe, yo escucho sus prédicas, escucho las prédicas de Gloriana, pero mi esposo me decía: Gloriana, yo necesito escuchar la palabra de Dios que esa mujer tiene. Y me dice ella: 8 meses muy duros, muy difíciles, con mucho dolor, con mucha dificultad, pero jamás se quejó y entró en la presencia de Dios en paz. Yo no entiendo por qué él tuvo que esperar a pasar por una enfermedad mortal. No entiendo por qué pasan estas cosas. Pero sí entiendo que su situación difícil lo acercó a Dios, y bendita la misericordia de Dios si en medio de su dolor encontró el camino hacia el Señor. Philip Yancey, que es un pastor muy conocido aquí en los Estados Unidos, cuando habla del dolor dice: nos resistimos al sufrimiento y al dolor, pero es a través de ellos que desarrollamos nuestros mejores rasgos de carácter. Una vida fácil hace muy poco bien al ser interior. Cito: podemos transformar el dolor a pesar del poco sentido que tiene en el momento. Dice: el dolor nos da una oportunidad, nos obliga a concentrarnos en lo que es realmente importante. Y creo que el testimonio de esa mujer es el mejor ejemplo que puedo dar. Ese hombre, en los últimos meses de su vida, se enfocó en lo que era realmente importante para él. Así es que la invitación hoy es: corre con paciencia la carrera de la fe. Y si te cansas, toma el consejo del Señor. El Señor dice en su palabra
en los capítulos, versos 1 al 4, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Si tú estás corriendo una carrera de fe, estás sufriendo y estás perdiendo el ánimo, el apóstol dice: pon los ojos en Jesús, porque es el mejor ejemplo que te podemos dar. Él es el campeón que inicia y que perfecciona nuestra fe. Él es aquella persona que, debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Pues después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Estás cansado hoy? ¿Estás sufriendo hoy? Pero tienes fe. Pon tus ojos en Jesús, porque Él soportó hasta la muerte sin renegar contra Dios, y confió en que Él lo levantaría de la tumba. Y te digo una cosa: no todos nuestros capítulos quedarán resueltos acá, pero Él, que venció la muerte, nos promete: un día verás el plan de Dios completo. Entonces, a mí me encanta recordar a mi hermano mayor. Mi hermano mayor acaba de terminar una carrera allá en Costa Rica. Él está corriendo hasta ahora. Es algo que le dio ahora ya de grande, y lo admiro por eso. Le pregunté el otro día, lo llamé para felicitarlo porque me dijo que había terminado la maratón, y entonces le pregunté: ¿y cuánto tiempo te tomó? En realidad lo felicité primero, claro, pero quise saber por curiosidad. Cosa de hermanos, ¿no? Ajá, sí, ¿qué? ¿En cuánto lo terminaste? Y me dice: 5 horas y tanto. Yo casi le pregunto: ¿y los demás en qué tiempo lo terminaron? Pero hubiera sido muy pesado de mi parte. Porque en realidad el punto importante no era ese. El punto importante fue lo que me dijo después. Me dijo: sabes que estoy profundamente satisfecho conmigo mismo. Y le digo: ¿por qué? Me dice: porque terminé la carrera. Pude haberme quedado de camino. La terminé en 5 horas y media. ¿A quién le importa? Yo hice mi carrera y la terminé. Y me dice: ¿y sabes qué es lo que más me gusta de lo que acabo de hacer? Le pregunté: ¿qué? Me dice: que me tomé el tiempo de disfrutar el camino a la meta. Y de eso se trata la carrera de la fe. Disfruta el viaje, disfruta el camino. Vas a ver la fidelidad de Dios contestar muchas oraciones. La fidelidad de Dios te va a hacer botar muros que tú pensabas que eran impenetrables. Te va a hacer casi caminar sobre las aguas de muchas situaciones. Te va a sanar en muchos momentos. Te va a contestar oraciones profundas. Te va a cumplir sueños muy grandes. Pero para todo lo demás, para todos los capítulos que queden inconclusos, para todas las oraciones que no tengan respuesta, para todos esos momentos donde tengas que llorar y no sepas por qué, alza los ojos y mira a tu campeón que llegó a la meta y venció por ti. Encomiéndale ese sufrimiento al Señor y dile: Señor, tú sabes, un día enjugarás toda lágrima y no habrá más dolor, y estaremos contigo para siempre, y habrás cumplido tu plan en mi vida también. Amén. Me acompañan en oración. Señor, gracias. Tu palabra levanta, Señor. Tu palabra aviva. Tu palabra fortalece. Tu palabra nos afirma, Señor. Te pido algo, Señor, hoy, y es que me ayudes a mí y a todos nosotros a no quitar los ojos de Jesús, a mirarlo como nuestro campeón de fe, que lo soportó todo, pero llegó a cumplir su propósito, y ahora nos bendice a todos nosotros con gracia y fuerza, luz
con el poder del Espíritu Santo. Ayúdame a no flaquear en mi fe. Ayúdame a no negar mi fe. Ayúdame, Señor, a sostenerme en ti. Tú eres mi fundamento. Tú eres mi fuerza, como lo cantamos hace un rato, Señor. Ayúdame a no distraerme con el pecado, a no negar mi fe, porque en el mundo hay sufrimiento y hay dolor. Ayúdame a recordar que tú lo venciste todo y me prometes un día verás mi obra completamente en ti. Señor, hoy reafirmo mi fe, pongo mi fe en ti, Señor, descanso en ti. Te pido gracia para caminar entre valles y noches de la vida con la luz de tu amor y la promesa de que vendrás otra vez, Señor, de que no todo está terminado aquí, Señor, que hay una corona de vida que nos espera, pero que hay una presencia que nunca nos va a dejar, y que lo que comenzaste en mí lo vas a terminar. Bendigo a tu pueblo hoy, Señor, y oro que levantes a aquellos que están peleando hoy también. Yo quiero hacer una oración antes de que nos vayamos. Habrá algunos hoy que están tratando de correr, pero tienen moretones en las rodillas. Algunos tendrán lesiones en los tobillos. Dice el escritor de Hebreos, al final de ese capítulo, léanlo en casa, él dice, fortalezcan las rodillas que cayeron y las manos que decayeron, levántense y hagan caminos rectos para sus pies, para que lo cojo no se tuerza y se salga del camino. Yo no me alegro que esta persona niegue su fe hoy porque tuvo una desilusión. Yo creo que es uno de esos desguinces espirituales que no se curaron, pero tú tienes la oportunidad de hacer las paces con el sufrimiento a través de una fe en la fidelidad de Dios. Y si hay algunos aquí batallando en momentos de dolor, yo quiero orar por ustedes antes de que se vayan. Si eres una de esas personas, ponte de pie donde estés. Quiero apoyarte en este momento. Quiero ayudarte en oración en este momento. Algunos que están acá diciendo, yo estoy diciendo, Señor, no quiero, pero estoy peleando, Señor. Pónganse de pie. Sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar, te va a ayudar. Sí. Una de las primeras cosas que uno hace cuando está pasando un momento difícil, me lo dijo alguien el otro día, entre lágrimas, me decía, esto que estoy viviendo hoy, este problema que tengo, me pregunto si será que Dios me está castigando por batallar con las debilidades con las que estoy batallando. Muchos de nosotros decimos, ¿será que estoy pasando esto porque hice algo mal? O la tentación, que yo he pasado por eso, es decir, ¿qué no hice bien para ahora estar pasando por esto en mi familia, en mi casa? ¿Sí? Y yo te quiero pedir algo. No sucumbas bajo ese tipo de preguntas y mentiras, porque no hay respuestas fáciles para esas cosas. No las hay. No hay. Yo lo que quiero que sepas es que el Señor está contigo, que no te va a soltar, que te tiene de la mano derecha, dice la Biblia, y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas, que te sostiene de la mano y te dice, no tengas miedo. ¿Sí? Habrá algunos amigos míos de esos que son gente de fe, que pueda fijarse en alguien que esté de pie y se acerque con respeto, le ponga la mano en el hombro, me ayude a orar por unos 5 minutos antes de irnos. Vamos a levantarles la fe hoy, ¿sí? Vamos a levantarles la fe. Vamos a levantarles la fe. Hay algunos que están aquí arriba en las graderías. Alguien acérquese.
Tengo mucha gente de fe aquí, yo sé. Si ya ellos perdieron la timidez poniéndose de pie, usted que es de la casa, póngase de pie, corra, busque a alguno y que deje que Dios lo use hoy, ¿sí? Tal vez Dios te dé una palabra para esa persona. No sabes lo que está viviendo, pero Dios sí sabe, ¿sí? Ora por él. Ora por él como si fuera un hermano tuyo. Ora por él como si fueras tú. ¿Cómo te gustaría que orara alguien por ti si estuvieras pasando un momento difícil? ¿Sí? Pues haz eso y ora por esa persona así. ¿Sí? Les levantamos las manos, les levantamos el corazón hoy, les levantamos. ¿Dónde están? Que el Espíritu de Dios te dé fuerzas nuevas, que el Espíritu Santo te fortalezca. Oro, Señor, que perdones errores, que perdones pecados, Señor, que si hoy estamos en un lugar de duda porque hayamos desobedecido, Señor, líbranos los pies de esas trampas que el pecado nos quiere ofrecer. Porque hoy te decimos en esta casa, queremos correr la carrera de la fe hasta el final. Queremos llegar a esa meta, queremos verte el rostro, Señor, un día. Gracias por lo que estás haciendo aquí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aviva tu pueblo, vivifica tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Que se levanten las rodillas caídas, las manos débiles se levanten hoy en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Quiero hablarles a ustedes un poquito, unos minutos, acerca de nuestro papel como cristianos y como familias cristianas ante lo que se repite una y otra vez. Según Marian Wright Edelman, que es parte de una fundación que se llama Children's Defense Fund. Escuchen esto: 2.694 niños y adolescentes murieron por causa de un arma de fuego durante hasta el año 2010. 1.773 de ellos fueron víctimas de un homicidio y 67 eran niños de edad escolar. Desde 1979, cuando comenzó a registrarse los datos de la relación que hay entre muertes y armas de fuego, por ejemplo, en los Estados Unidos, 119.079 niños y adolescentes han muerto solo en este país. 119,000 niños y jóvenes. Es decir, que la cantidad es mayor que todas las muertes de americanos o norteamericanos durante la Primera Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y la de Irak. Estamos hablando literalmente de una guerra contra nuestros niños y nuestros jóvenes. Hasta el año 2012, cuando se escribió el artículo que tengo, con gusto le puedo proveer la fuente, 11 de las 20 peores matanzas con armas de fuego en países desarrollados se dio en los Estados Unidos. O sea, más de la mitad de esos eventos se dan en Estados Unidos. Un promedio de 97,820 personas son objeto de un disparo anualmente en este país y 268 cada día. 268 personas. Es fuerte. Les leo un dato más. El economista Richard Florida investigó la correlación que hay entre muertes por arma de fuego y otros tipos de indicadores sociales. Y fíjense, es que hay personas que quieren saber si esos casos
de violencia con armas de fuego tienen que ver, por ejemplo, con densidad de población. Y el estudio que hace esta persona indica no tiene que ver con ciudades donde la gente está pues hacinada prácticamente. No tiene que ver con niveles de estrés mayores en esas ciudades o con inmigrantes. Me gustaría dirigirle ese comentario a cierta persona hoy, pero no lo voy a hacer. No tiene que ver con inmigrantes, realmente. O sea, esto no lo va a parar ningún muro, realmente. No hay mayor incidencia, tampoco por enfermedades mentales. No se relacionan con incidencia de este tipo de actos con armas de fuego. Hay un dato curioso que sí es predecible, dice el estudio. Estados en los Estados Unidos donde hay más restricciones legales para controlar las armas tienen aparentemente menor incidencia de muertes por causa de armas. Ahora, cuando estaba preparando este estudio, me encontré con otro estudio de la Universidad de Harvard que dice todo lo contrario de esto y niega absolutamente todo esto. Y eso nos mete en la polémica que tenemos el día de hoy en cuanto a si controlar armas o no controlar armas. Aparentemente no hay relación entre estas cosas, pero otros dicen que sí. Fíjense, muchos estudios sugieren, otro dato importante, muchos estudios sugieren que no hay correlación entre diagnósticos psiquiátricos comunes como la depresión, la ansiedad, el déficit atencional y la violencia. No hay aparentemente una relación. De hecho, condiciones psicológicas o psiquiátricas no tratadas solo forman un 4% de la violencia que se genera en los Estados Unidos. No es realmente un indicador tan importante como para decir que esa sea una de las causas. Lo que sí se consideran factores predecibles de violencia en las personas son género, hombre, alcohol y drogas. 7 veces aumentan las probabilidades de que personas que tienen historiales de enfermedades mentales con abuso infantil de niños y consumo de alcohol. Son factores que pueden acelerar la posibilidad de que esa persona actúe violentamente usando un arma. Así es que al pensar en cosas así, y yo los invito a que ustedes lean y hagan su propia investigación acerca de cuáles pueden ser esos factores que están afectando a los Estados Unidos para que se den estas cosas. Tengo básicamente una reflexión, la esperanza que un país puede tener para vivir de una mejor manera, creo yo definitivamente que es una mejor formación de nuestros hijos. En otras palabras, yo creo que lo que nosotros como cristianos podemos darle a la sociedad es asumir nosotros la responsabilidad de preparar, de formar a nuestros hijos con buenos valores, buenas costumbres y sobre todo entregarle hijos sanos a esta sociedad. Creo que es el llamado que tenemos. Y de hecho es el llamado que Dios nos hace a nosotros. O sea, Dios en la Escritura nos enseña que cualquier hombre o mujer que crea en Dios tiene la responsabilidad de forjar hijos piadosos. Esa es nuestra tarea. La escuela no lo va a hacer. La gente, los amigos no lo van a hacer. Usted y yo somos los que tenemos esa tarea tan maravillosa y noble de formar hombres y mujeres de Dios en nuestra casa. Entonces, es importante para eso que nosotros formemos un santuario de paz en nuestra casa. Ese es mi tema en esta tarde, un santuario de paz. ¿Cómo nosotros podemos formar gente pacífica en nuestra casa y gente de bien? Hay algunas ideas. Número 1, lo he dicho ya, asuma la responsabilidad de formar a sus hijos. Asuman la responsabilidad. Fíjense, Proverbios 19:18 es un consejo que nos da el sabio a los que somos padres. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. ¿Oyeron eso?
Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. O sea, hay padres que quieren disciplinar a sus hijos cuando ya no hay esperanza. O sea, cuando ya no hay la posibilidad, ni ellos te van a dejar tampoco. Ellos no te van a dejar a cierta edad. Hay un momento, un periodo, un tiempo en la vida donde ellos van a aceptar y van a necesitar urgentemente la disciplina. Esta palabra va entonces para los de aquellos que todavía tenemos tiempo para disciplinar a nuestros hijos. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás su vida. Verso 18, los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. En otras palabras, nuestro papel como padres es estar presentes ahí, hacer presencia, estar ahí con ellos. Y este es un llamado para nosotros como inmigrantes. La mayoría de nosotros somos inmigrantes, casi todos yo creo, y tenemos unas jornadas de trabajo largos. Tenemos retos muy grandes en este país y eso inevitablemente va a producir que usted tenga que poner a sus hijos en manos de otras personas que los cuidan durante el día, que los educan durante el día, de conocidos que van a tener que ver por ellos. Pero mi apelación en esta tarde es: hágase presente usted, porque nadie puede tomar su lugar. Hágase presente, ámelo, apóyelo, afírmelo, cuídelo, celébrelo, disciplínelo, corríjalo, todo lo que sea necesario para que él sepa que existe una persona o dos personas que realmente lo aman y se hacen presentes y asumen la responsabilidad que conlleva ser padre, con lo difícil que eso puede hacer. Comienza tan sencillo como: yo quiero hacerme presente, quiero estar ahí cuando tú necesitas corrección. Eso es lo que nos dice el sabio: disciplínenlo. La segunda cosa que nos dice es: enséñele que hay consecuencias por sus actos, porque el sabio, después de decirnos que los corrijamos, apunta a un problema en particular, el problema de perder los estribos, de no poder controlar el enojo, de no poder controlar la ira. Y entonces el salmista, el proverbista dice: si tú se la dejas pasar una vez, va a necesitar muchas veces esa lección. Si tú no le enseñas que perder el control tiene consecuencias graves en la vida, hoy, cuando es temprano, vas a tener que llevar palo en la vida, sin un padre que te tenga misericordia a veces. 2, asiste a tus hijos, ayúdalos en la identificación de sus emociones, sus expectativas, en el manejo de sus temores, en el manejo de sus frustraciones. Tú eres la mejor persona, la persona indicada para sentarte a enseñarles cómo son las emociones. Son tan fuertes las emociones, son tan fuertes y nos pueden controlar de manera tan fácil, especialmente cuando no sabemos qué son. Los niños no saben, algunos de los adultos tampoco sabemos todavía cómo son o cómo se explican algunas emociones. Hay ciertas situaciones que nos hacen sentir de una manera de adultos que todavía no sabemos cómo explicar, y en ese sentido hay un problema serio, porque si no sabemos comunicar cómo nos sentimos cuando estamos frustrados, cuando estamos tristes, cuando estamos molestos, qué lío cuando nos casamos, qué lío cuando tratamos de formar amistades sólidas. Hay un problema, porque no podemos expresarnos, y si no podemos expresarnos de una forma positiva, lo vamos a hacer de otras maneras. Entonces tenemos la responsabilidad de sentarnos con ellos y enseñarles eso que tienes, eso que sientes. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo ayudarte a identificar si es bueno, si es malo? ¿Cómo puedo canalizar eso? Nunca voy a olvidar una de esas noches en que mi hija tenía un episodio así ¿no? de un tantrum, una rabieta, que ella misma ya llegó a un límite que no sabía ya cómo parar. Y una de las situaciones, de las cosas que hicimos, la llevé al cuarto de ella, porque estábamos en nuestro cuarto, y le dije: bueno, pues ahí estás, chao. Y entonces cuando resuelvas, pues yo regreso. Y entonces, pero ella se quedó en un estado tan fuerte, yo no tenía que ver cómo ayudarla. Y entonces yo le decía: tienes que
controlarte. Y ella decía, no me puedo controlar, no puedo parar de llorar. Y entonces le dije, ¿te gusta lo que sientes? Y me dijo, no. Le dije, ¿verdad que se siente feo? Y me dijo, sí, se siente muy feo. Y le dije, hay otras cosas que se sienten mejor, ¿verdad? Me dijo, sí, como por ejemplo hablar. Hablar ayuda cuando uno se siente mal. Y entonces le dije, tú sabes que tú puedes escoger en este momento soltar ese enojo tan grande que tienes. Y tú puedes escoger la paz. Tú puedes escoger hablar conmigo. Tú puedes escoger estar bien si tú quieres. Yo no sé cómo. Yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo revelación. Y no sé cómo decirle eso. La ubicó. Paró de llorar. Y me dijo, no me gusta sentirme así. Entonces me acerqué cuando vi que se calmó, la abracé y el llanto ya fue distinto. Y le dije, ¿verdad que esto se siente mejor? Me dijo, sí, esto sí me gusta. Hay que pedirle a Dios ayuda para ayudarles a ellos a identificar. Los adolescentes necesitan, a pesar de su tendencia a encerrarse, necesitan que usted haya sido un buen amigo y muy conversón toda la vida, para que cuando pasan esos momentos usted pueda sentarse y decirle, dime qué es lo que estás sintiendo, dime qué estás pensando, dime cómo te gustaría hacer las cosas, qué hice yo, cómo podemos mejorar las cosas. Asiste a tus hijos en esa tarea de identificar sus emociones y poder comunicarlos. 3, crea un ambiente libre de emociones negativas. Porque lo más fácil que hay es crear emociones negativas en un hogar, pero necesitamos un ambiente en el hogar donde se puede hablar acerca de cómo te hacen sentir ciertas cosas que enfrentamos. Necesitamos poder hablar de las cosas. Tienes que crearlo, ese ambiente, estableciendo el respeto como la norma más importante, el respeto entre nosotros, el respeto para poder hablar, el respeto de nuestras cosas, de nuestro espacio, por ejemplo. El respeto hacia la persona. Hay una cosa que mi hija me decía ayer, hizo algo gracioso y yo me puse a reír y me dijo, no me gusta que te rías. Y entonces la senté en mi regazo y le dije, tú tienes que entender que hay risas y hay risas. Por ejemplo, o sea, hay ocasiones en que lo que tú dices es una ocurrencia, es algo que no se me hubiera ocurrido a mí y entonces me hace mucha gracia. Pero eso no es burla. Y me dijo, ¿qué es burla? Y entonces traté de explicarle lo que era burla. No sé si tuve éxito, pero le volví al tema y le dije, por ejemplo, lo que está pasando aquí, yo no me estoy burlando. Y se lo dije, no me estoy burlando y nunca tu papá se burlará de algo que tú hagas. ¿Por qué? Porque yo te amo. Las personas no nos burlamos. No es bueno hacer chiste de los defectos de los demás. No bajamos a los demás con la risa. A veces le dije, tú haces cosas locas, decimos nosotros en nuestro hogar. Hacemos cosas locas. Quiere decir que hacemos cosas graciosas. Y le dije, ¿tú te ríes? Sí, ¿por qué? Bueno, porque estás haciendo algo loco. ¿Y qué esperas que yo haga? Pues yo me voy a reír, pero no me estoy riendo, no me estoy burlando, estoy participando de tu broma. Y entonces ella lo captó. Y es importante guardar ese ambiente de respeto. Crea un ambiente en donde se sabe reconocer los errores, por supuesto. Todos cometemos errores y necesitamos enmendar esos errores. Crea un ambiente en donde se aprende a resolver conflictos hablando, orando, tomando medidas, cambiando cómo hacemos las cosas. Eso nos aconseja el apóstol, Efesios capítulo 4, verso 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras ustedes están enojados. Entonces, los llevo a otro pensamiento que me pareció bonito. Hay una manera de manejar el enojo en casa si queremos crear santuarios de paz, y nos dice el proverbista que desviemos el enojo. Así lo encontré en una versión muy bonita que uso muy a menudo con ustedes. Proverbios 15:1 dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Hay
hacernos artistas en el arte de desviar el enojo en vez de atizarlo. Hay que escuchar entonces antes de juzgar. No hay que atacar a la persona. Hay que hablar de los sentimientos en vez de atacar a la persona. Hay que escoger el momento más apropiado también para hablar. No siempre es un buen momento para hablar, especialmente cuando los ánimos están arriba. Necesitamos crear un ambiente libre de emociones negativas, y eso lo hacemos al ponernos como objetivo que nuestro hogar sea un santuario de paz en donde criemos pacificadores como hijos. Crea un ambiente libre de violencia en tu casa. Es prácticamente mi último punto. Cree un ambiente, propóngase que su casa esté libre de violencia. Libre de violencia. Miren, cito un estudio que se los puedo pasar. Ray Williams escribe para la revista Psychology Today en el 17 de diciembre del 2012. Dice: los medios nos han sumergido en una cultura de violencia. Así lo llama y me pareció fabuloso. Una cultura de violencia. Tanto Hollywood como los programas televisivos han presentado a la muerte violenta como la única fórmula para vengarse de un villano. La violencia como metáfora cultural calza muy bien en un país que por mucho tiempo ha vivido las guerras interminables. Encienda programas de caricaturas infantiles o un show dramático y lo que vamos a encontrar son sonidos e imágenes de agresión hacia otros. Y yo quiero pedirle a usted que sea un poco más activo en ver qué le pone a usted en la tele, a sus hijos, o en la compu, en el teléfono, mientras usted se va a hacer otra cosa. La mayoría de programas de entretenimiento que yo estoy viendo para niños en canales que supuestamente son para niños. Número uno, estoy disgustado porque hay anuncios que se pasan en horas tempranas del día, en medio de programación, en canales de niños y familiares que no deberíamos de permitir que estén ahí. No puede ser que a mí me estén promoviendo una novela sobre narcos y sobre pasiones desordenadas cuando yo tengo a mi hija viendo un programa que yo considero que es saludable para ella. Alguien debería de escribir, alguien debería de quejarse, alguien debería de hacer algo. Ustedes son las personas que tienen que hacer eso. Se quedaron muy callados. No se preocupen, la migra no va a saber quién es el que escribe. Usted no tiene que preocuparse de eso, pero las personas tenemos que expresar lo que consideramos nuestro derecho a que nuestros hijos no tengan que exponerse a cosas innecesarias. Defienda su casa en ese sentido. Todos nosotros sabemos lo fácil que es tender a empujarle el iPad y empujarle el teléfono a nuestros hijos para que nos dejen hablar. Y darles eso mientras vamos a hacer una cosa, cocinar, planchar, yo no sé, lo que se nos ocurra a nosotros que tenemos que hacer en la casa. Pero ojo lo que usted permite, porque hay caricaturas, por ejemplo, que yo no le permito a mi hija ver el día de hoy. Los niños en esas caricaturas solo gritan, literalmente pasan gritando. Mi hija me dijo el otro día, bueno, ese personaje es que ella siempre está enojada. Yo no quiero tener que ver, no quiero que nadie le esté modelando eso a una niña todo el tiempo. Entonces, vigile, póngase activo en escoger lo que sus hijos van a ver. Cuide su casa de lo que usted ve en la computadora o en el teléfono. Yo me he dado cuenta que una de las calificaciones más importantes que los hombres, no meto a las mujeres acá, cuando nosotros preguntamos, hey, ¿cómo estaba esa película? Buenísima. Y uno se va corriendo a verla y eso es una matazón. Las cabezas ruedan, las automáticas. Y dijo, estuvo buenísima la película. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de estrés y de violencia. ¿Saben lo que han hecho los medios con nosotros? Nos han quitado la sensibilidad ante la violencia. Ahora nos gusta consumir la violencia como parte del entretenimiento en este país. Y especialmente en el mes de octubre las personas se voltean hacia las películas de terror, de violencia, de serruchos eléctricos y de
cuerpos que vuelan por todas partes y sangre que vuela por todas partes. Y la gente dice, bueno, es parte. Escuché a un artista el otro día, no, lo leí el otro día, un artista que todos conocemos y que admiramos también, como él decía que fue expuesto a las primeras películas de terror cuando tenía 6 años. Y ha seguido consumiendo esas películas toda su vida. Él tuvo una participación en una película que todos conocemos, donde hay un elemento de misticismo oscuro y de violencia. Y él fue uno de los protagonistas principales. Y él dice, yo considero que es saludable que las personas se expongan a ese tipo de cosas para que su mente se abra un poco a que existe la maldad. Digo, yo no necesito que mi hija vea esas cosas. Entonces, mida lo que usted consuma. Yo no le estoy diciendo a usted qué hacer y qué no hacer, pero sí se lo estoy diciendo. O sea, usted no me tiene que hacer caso a mí, pero le estoy dando una recomendación. Sí le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Si nosotros en nuestra tele consumimos tipos quebrándose los dientes y las mejillas y volándose de puñetazos y patadas, y eso lo consumimos en el tiempo en que yo me quiero relajar, póngase a pensar qué quiere decir eso. No podemos pretender consumir violencia saludablemente sin infundir violencia en la sociedad. Si no consumiéramos tanta violencia en las películas, quizás Hollywood pensaría en hacer otro tipo de películas un poco más a menudo. Termino con esto. Saque de su casa simplemente un ambiente de violencia, estoy diciendo. Pero termino con esta nota. Es curioso. Hay estudios que contradicen lo que voy a leerles, pero este es un buen estudio también y quise leérselos a ustedes. Una investigación científica apunta a lo siguiente. Oigan, la presencia de armas de fuego agrava la ira en personas que ya de por sí están airadas e incrementa la posibilidad de que actúen de manera agresiva. Esto se llama el efecto arma en los estudios científicos. Estoy hablando a los de ustedes que tienen armas en su casa. Yo no le voy a decir que la tenga o que no la tenga, nada más le estoy diciendo lo que un estudio serio dice. Las armas que se guardan en casa por protección tienen un 43% de posibilidad de matar a alguien que tú conoces antes que matar en defensa propia. El promedio de niños que mueren en los Estados Unidos por armas es 12 veces mayor que en otros 25 países industrializados combinados. Otro punto importante, casi la mitad de todas las muertes entre hombres adolescentes afroamericanos está relacionada con armas. La posibilidad de homicidios es 3 veces mayor en un hogar donde hay armas y 5 veces mayor la posibilidad de suicidios en un hogar donde las hay. Último consejo. Dije que este era el último, este es el último. Proverbios dice, capítulo 2, verso 24, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Un buen consejo para nuestros hijos, al final. Tú conoces gente muy temperamental que pierde los estribos y todo eso. Enséñale a tus hijos a que no sean amigos de gente así. Sencillo. Mis suegros, mi suegro que ya está con el Señor, le decía a mi esposa, cuando algún chico la pretendía, le decía, ojalá cuando salgas con él se le reviente una llanta del auto. Ojalá, o un pequeño accidente o algo así, para que tú veas cómo la persona reacciona en un momento feo de crisis, porque eso te va a decir probablemente con qué vas a tener que lidiar después. Y mi esposa dice que le pasó con alguien en cierta época de su vida, alguien que no vale la pena ni recordar, que en bendita hora se le rompió la llanta, ¿no? O algo por el estilo. Le quitaron el estacionamiento cuando él estaba así tranquilo, tratando de estacionarse. Alguien se le metió primero y se volvió un demonio ahí enfrente de ella.
Sí, la cabeza daba vueltas y todo. Poltergeist, una cosa así, ¿no? Y entonces ella dijo, espérate. Yo no me quiero casar con una persona así. Y entonces, tú tienes que enseñarle a tus hijos a escoger personas no violentas, personas que manejan inteligentemente, en la medida de lo posible, las situaciones de la vida. ¿Están conmigo? ¿Creen que esto es útil para ustedes? Siempre hay momentos en una plática de estas en que uno se emociona y se apasiona mucho y entonces parece que les estoy regañando o diciendo qué hacer, pero no lo estoy haciendo, aunque sí lo estoy haciendo en el fondo. Vamos a orar. Sí, póngase de pie, está bien, póngase de pie, por favor. Perdone que póngase de pie. ¿Quiere inclinar su rostro conmigo? Padre nuestro, gracias por este día, gracias por tu palabra. Es buena, Señor, nos levanta, nos instruye, nos anima, nos fortalece. Queremos aquí someter nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras emociones a ti, al control de tu Espíritu Santo, Señor. Tú sabes que necesitamos ayuda, tú sabes que somos seres humanos propensos a tantas cosas, pero queremos crear santuarios de paz en nuestras casas y te pedimos que nos des gracia. Y lo primero, Señor, que te pedimos es que tú seas el Señor de nuestras casas, el dueño de nuestras vidas. Mientras usted mantiene su cabeza inclinada, habrá alguien que aquí dice, pastor, todo eso me ayuda mucho, pero la verdad es que en nuestra casa, en mi vida, en mi matrimonio, las cosas han estado en otra dirección. Yo no he estado cerca de Dios, pero yo quiero acercarme. La Biblia nos dice que todos hemos estado lejos y que la única manera en que podemos acercarnos a Dios es a través de entregarle nuestra vida a Jesucristo. Él promete perdonar pecados, darnos un nuevo corazón y un nuevo comienzo. Si usted quiere hoy darle su corazón a Jesucristo, quiero que levante la mano derecha lo más alto que pueda. Quiero guiarle en una oración de entrega antes de que este servicio termine. Dios los bendiga. Sí, Dios los bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero hacer esa oración para que usted comience una nueva vida hoy. Sí, gracias. ¿Alguien más? Todos ustedes que levantan la mano, hagan esta oración conmigo, la hacemos juntos todos. Digámosle, Señor Jesucristo, me rindo a tus pies hoy, pido perdón por mis pecados, vengo a ti porque sé que me vas a recibir. Reconozco que eres mi Salvador, que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste para vivir en mi corazón. Sé mi Dios y mi Señor. Todo lo que soy y tengo está a tus pies hoy. Dame esa nueva vida que prometes y gracias por escucharme. Amén. Es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com. Juan capítulo 15, verso 15, mientras usted busca. Quiero continuar con un tema que comencé en mi prédica pasada y es acerca del poder de la amistad. El poder de la amistad. Si tú y yo hemos encontrado o tenemos amigos que nos inspiran y que la relación con ese amigo produce en nosotros que vayamos hacia lo mejor, que vayamos hacia adelante, que alcancemos nuestros sueños, que logremos ir más allá de lo que creíamos que éramos capaces de hacer. Hemos encontrado un buen amigo. Y es mi oración que cada uno de nosotros tenga un amigo que lo lleva hacia adelante y hacia lo mejor, o que cada uno de nosotros sea un amigo así para alguien más. La última noche en que Jesús estaba en la tierra, quisiera invitarlos a ustedes a viajar hacia esa noche y les invito a que busquen en el Evangelio de Juan, especialmente los capítulos 13, 14, 15. Describen las conversaciones más íntimas que Jesús tuvo con sus discípulos de una manera maravillosa.
Esa noche Jesús iba a celebrar la última cena con sus discípulos. Y para sorpresa de todos ellos, en medio de la cena Jesús se levantó, tomó una toalla, tomó un recipiente y les lavó los pies a los discípulos. Algunos se resistieron, como Pedro. Jesús le dijo: si tú no te dejas, pues no tienes parte conmigo. Lo que hoy estoy haciendo con ustedes, tal vez no lo entienden hoy, pero lo van a entender después. Porque si ustedes me llaman a mí Señor y Rabino o Maestro, hacen muy bien, porque eso es lo que yo soy. Es decir, que lo que yo acabo de hacer al hacer la tarea de un criado y de un siervo entre ustedes, no me quitó nada, no perdí nada. Sigo siendo el Señor de ustedes, sigo siendo el rabí de ustedes, el maestro de ustedes. Pero si yo, que soy el Señor y Maestro, los he tratado así, háganlo igual entre ustedes. Sírvanse igual, lávense los pies igual, porque aquel que quiera ser mi discípulo va a seguir mi ejemplo. Y mi ejemplo es uno que entrega su vida por aquellos a los que llama sus amigos. Lo que estaba pasando esa noche es que Jesús los elevó a otra dimensión en la relación con ellos. Pasaron de ser siervos, pasaron de ser seguidores, pasaron de ser discípulos a ser amigos de Jesús. Los promovieron a otro nivel de confianza y de intimidad esa noche. Es lo que estaba pasando, porque nuestros mejores amigos nos van a llevar a lo mejor en nuestras vidas, nos van a llevar hacia adelante en nuestras vidas, nos van a subir, no nos van a bajar, van a procurar lo mejor para nosotros. Y el mejor amigo que podríamos ver está retratado en esa escena, es Jesucristo. Los llevó desde las redes hasta vidas en donde estaban quebrados, como María Magdalena, y los hizo discípulos, y más que discípulos, amigos de Él. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podríamos tener de lo que es un buen amigo, un verdadero amigo. Jesús les dijo: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado, ¿qué? Amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. En otras palabras, Jesús les dijo: les he compartido mi corazón, les he dado mis tesoros. Ahora que ustedes han dicho sí a cada una de estas cosas, los puedo incluir en un círculo más cercano como amigos míos. Miren lo que dice el principio del capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y esta es la frase que me gusta más: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que esa frase, los amó hasta el fin, quiere decir es: los amó hasta lo sumo. ¿Qué tiene que ver esto con la amistad de Jesús con sus discípulos? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hay un versículo más que quiero añadir para aclarar esta definición de amor que Jesús nos da cuando Él dice en el verso 12, capítulo 15: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En otras palabras, Jesús no solamente está definiendo cuál es el amor más perfecto que hay, sino que nos está definiendo el amor per se. Nos está diciendo que amar no es quitar, amar no es manipular, amar no es buscar mi interés. El amor verdadero y más puro es altruista. El amor verdadero se entrega de manera sacrificial por aquel al que llama el objeto de su amor. Y qué increíble que Jesús, antes de revelarles claramente lo que Él va a hacer para demostrar su amor, les dice: ustedes son mis amigos. Y si entienden lo que va a pasar esta noche y mañana, ustedes tienen que entender que lo que están viendo desplegado en la cruz es el mejor ejemplo de lo que hace un verdadero amigo. Un amigo se entrega por el bien de los demás. Y ustedes son mis amigos, y por eso doy la vida por ustedes. ¿Qué regalo es la amistad? ¿Qué valor tan tremendo tiene la amistad? Qué poderoso ejemplo que es. Y me parece profundo, porque
Jesús no pone otro ejemplo de relación humana, pone el ejemplo más altruista que hay, que es el de un amigo. Por eso, yo creo y entiendo que un buen amigo siempre nos va a llevar más cerca de nuestro destino. Siempre va a empujarnos hacia lo que es mejor. Recuerdo entonces que hace unos años, y hablo acerca de lo clave y lo indispensable que es entender el poder de una amistad. Hace muchísimos años, la primera vez que toqué el país de México, que se convirtió en una fuente de bendición para mi vida hasta el día de hoy, durante aquella conferencia de adoración escuché a un pastor decir por primera vez: ¿quieres saber a dónde vas a llegar en 10 años? Revisa quiénes son tus amigos hoy. Si tú quieres saber a dónde Dios te va a llevar en 10 años, revisa con qué amigos Dios te está bendiciendo hoy, porque tus amigos verdaderos van a acercarte a tu destino siempre. Van a empujarte a llegar a donde tienes que llegar. Van a sacar lo mejor de ti. Van a enseñarte que hay tesoros dentro que a veces ni tú ves. Van a corregirte cuando tienen que corregirte, porque no están allí para ellos, están allí para llevarte a ti a tu destino. ¿Quién está conmigo hoy? Ese es el regalo más grande que tú puedes tener en la vida. Y Dios tiene amigos así en tu camino. Dios tiene bendiciones así en tu camino. Claro, tengo una escritura que quisiera compartirles a ustedes que habla de lo que es un verdadero amigo. El verdadero amigo siempre ama y en tiempos de necesidad es como un hermano. Un verdadero amigo va a estar allí cuando tú más lo necesitas. Un verdadero amigo se va a quedar cuando vengan esos momentos difíciles. Un verdadero amigo va a ponerse en la brecha por ti porque te ama. Un buen amigo lo demuestra cuando tú pasas una prueba. Esos son los amigos incondicionales que necesitamos en nuestras vidas. No siempre hay amigos así. Hay amigos que son de temporada en la vida de nosotros. O sea, que hay amigos que, fíjense, hay amigos que se forjan en los momentos de bendición de nosotros, pero no saben traer un paraguas cuando a nosotros nos llueve a cántaros. No saben hacerlo, no pueden hacerlo. Eso le pasó a Job. Job cae bajo una de las pruebas más terribles que alguien podría haber pasado. Perdió todos sus bienes, perdió su salud, hubo una sarna que lo atacó y está en el piso tratando de aliviarse la picazón que tiene. Su esposa lo maldice, lo deja solo y entonces vienen sus amigos de antaño a acompañarlo, pero en vez de traerle consuelo, que era lo que ellos creían que iban a traer, le trajeron dolores de cabeza. Lo acusaron de que lo que le estaba pasando por culpa de él, porque había un pecado secreto por ahí seguramente, que Job no podía o no quería confesar. Y en algún momento fue tan duro para Job darse cuenta que sus amigos de antaño no entendían o no querían entender lo que significaba ayudarlo en ese momento de lucha. Les dijo en un momento: uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Hermanos míos, han demostrado ser tan poco confiables como un arroyo de temporada que se desborda su cauce en la primavera. Hay amigos que te pueden acompañar hasta cierto punto, pero después no saben cómo acompañarte. No saben cómo acompañarte porque no han pasado por lo que tú estás pasando. Y esa es una cosa interesante. Para los de ustedes que han pasado cosas terriblemente duras, esto puede servirles de consuelo. Tal vez no tenga sentido para nosotros pasar cosas así, pero un día tendrá sentido cuando tengas un amigo que está pasando lo mismo que tú pasaste y tú puedas tener una palabra de ánimo para él, porque tú sabes lo que se siente. Pero hay personas que no pueden tener compatía porque no han pasado por ahí. Pueden decirte muchas cosas, pero no han perdido lo que tú perdiste, no han peleado con lo que tú peleaste. Entonces, no pueden acompañarte en ese momento. Hay otras personas que no pueden
tampoco acompañarte en momentos de prueba. ¿Por qué? Porque sus conceptos teológicos, su educación religiosa se los impide. Es como aquellos discípulos que le dijeron a Jesús: Jesús, ese hombre que está ciego, ¿nació así por su pecado o por el pecado de sus papás? ¿Qué enseña una mala teología? Que Dios castiga a las personas con una enfermedad. Que si pasaste esa dificultad, algo raro, aquí hay gato encerrado, algo tiene que estar pasando por ahí. Es lo primero que piensan algunos hermanitos religiosos, que aquí no hay, pero en algunas partes del mundo los hay. Esas personas que están dañadas en su teología no pueden ayudarnos en esos momentos. Y eso fue lo que pasó con los amigos de Job. Y claro, para uno que anhela tener buenos amigos, qué duro es darse cuenta que cuando uno quizás busca apoyo en esas personas, no pueden, no están, no tienen lo que se necesita. Y en el caso de Job, no me imagino lo duro que habrá sido, porque además de estar pasando una prueba, toparse que los únicos 3 que lo acompañaron en la prueba estaban ahí para tirarle piedras, habrá sido muy duro. Sin embargo, Job me enseña algo a mí. Me enseña que la clave para seguir al siguiente capítulo en mi vida es perdonar a aquellos amigos que no estuvieron allí cuando tenían que estar. El perdón es la clave. Cuando yo estoy solo en mi lucha y esos amigos me acusan, está bien, nadie es perfecto, no vamos a tener amigos perfectos. Y cuando tú tengas amigos que te quedan mal, recibe la lección de Job, perdónalos, bendícelos. Eso fue lo que le dijo el Señor a Job. Miren qué tremendo como el Señor le dice a Job lo que tiene que hacer. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. ¿Oyeron eso? Cuando él oró por sus amigos, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Todos necesitamos amigos en los tiempos de prueba. Son verdaderos amigos. Necesitamos amigos que nos motiven. Sí, necesitamos amigos que saquen lo mejor de nosotros. Así lo dice la Biblia. Dice: el perfume y el incienso alegran el corazón, y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. ¿Qué me dice a mí esto? Que un verdadero amigo te ayudará de esa autoconfianza que nos puede enceguecer para tener un buen juicio. Esos buenos amigos, sus consejos, que a veces los pedimos, pero a veces nos los dan porque nos aman, aunque nos duelan, que nos van a decir: oye, córtale por aquí, bájale por este lado. Esos amigos van a ser como un buen perfume, porque nos van a hacer ver ángulos ciegos en nuestras vidas. No menospreciemos a esos que nos muestran su amistad, diciéndonos la verdad porque nos aman. Hay amistades, en contraste con eso, que quieren estar con nosotros, pero que no nos pueden ayudar. Y hay veces que nosotros queremos ser amigos de personas que no nos convienen, aunque los queremos mucho. ¿Por qué? Porque hay amigos que van a sacar lo peor de nosotros. Sí. Así dice Proverbios: no te hagas amigo de gente enojona, irritable, gritona, intensa. Ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. ¿Alguien me escuchó aquí? Yo creo que sí me escucharon. Sí. A veces queremos ser amigos y mantener la amistad con alguien a quien queremos ayudar, porque lo queremos mucho, porque fue mi compañero de escuela, porque estuvo conmigo en aquel tiempo, porque somos compañeros desde la escuela del fútbol, y ¿cómo lo voy a dejar? Y ahorita está enredado en esto, pero bueno, yo no lo puedo dejar porque soy un amigo verdadero. Hay que entender una cosa que a veces nos cuesta entender. Hay gente que está en el piso porque quiere estar en el piso. Hay gente que está en el piso y no quiere levantarse del piso. Y la realidad, no hablo de todas las personas, pero hablo de algunas personas que a veces no consideramos. No nos detenemos a pensar por qué esa persona está en la situación en la que está. ¿Por qué?
Está enredado en lo que está enredado. Muchas veces está enredado en lo que está enredado porque es más fácil quedarse en el piso que levantarse. Es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com. Es más fácil volver a lo viejo que es tu costumbre que tratar de levantarse y romper un tope que necesitas romper en tu vida para llegar a un día mejor en tu vida. A veces no queremos entender eso y entonces entramos en problemas porque la otra persona, aun con lo mucho que tú quieras ayudarla, no quiere salir de allí. Y leía a este psicólogo que me encanta, un pensador tremendo, Jordan Peterson, que dice: es más fácil quedarse ahí, porque es todo lo que ellos conocen. Es más fácil el vicio, es más fácil fallar, es más fácil no llevar una carga, es más fácil no pensar, no hacer, no interesarse. Para fallar solo tienes que cultivar malos hábitos. Y a veces nosotros cometemos el error de querer ser salvadores de una persona que no quiere que nadie la salve. Pero somos amigos. ¿Qué me dice a mí Proverbios? Que vas a terminar imitando las mañas y las manías de una persona que no quiere cambiar. Tú dirás, pero yo no me puedo ir de su lado, pues yo soy una persona leal. Señores, la lealtad es un acuerdo entre dos personas que produce respeto entre los dos. Produce buenas cosas entre los dos. Pero si tú quieres hacer un yugo con una persona que va en una dirección, que va hacia la destrucción, no te equivoques, puedes terminar bajando porque es más fácil que una persona que está abajo te tumbe que tú subir a una persona que no quiere subir. ¿Alguien me sigue aquí? Hay que saber leer cuando alguien no puede ser nuestro amigo. ¿Sí? Todos necesitamos amigos, pero amigos que nos pulan, mentores que nos ayuden a llegar más allá, a sacar mejores cosas de nosotros. Como dice Proverbios, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y el mejor amigo que nos puede levantar, que nos puede acercar a nuestro destino es Jesucristo. Jesucristo es el amigo de amigos. Dale ese lugar en tu vida. Te aseguro que vas a llegar a lo que Dios quiere que tú llegues. Procura buenos amigos así en tu vida. Amigos que te pulen, amigos que te confrontan con mucho amor, amigos que te inspiran. Y sé tú un amigo así para alguien más, ¿sí? Yo hoy tenía muchos deseos de poder, delante de ustedes, darle gracias a Dios por amigos que Él trajo a mi vida a lo largo de estos años. Y por eso mencioné particularmente a México, porque se relaciona con una serie de amigos que Dios trajo a mi vida para traerme a mi destino, para llevarme más cerca al propósito de Dios. Y curiosamente, 2 personas que fueron claves en mi vida, terminando acá, les cuento rápido algunos de ellos. Mi pastor don Raúl Vargas y su esposa, que me recibieron a los 14 años en la comunidad donde yo crecí en San José, Costa Rica. Fueron 2 personas claves de gran influencia. Me enseñaron a amar a Dios, a amar la palabra de Dios. Me enseñaron a servir al Señor. Me dieron oportunidad para hacerlo. Me advirtieron de mis errores. Me dieron unas cuantas de vez en cuando y me ayudaron a llegar a donde yo tenía que llegar. Fueron verdaderas bendiciones que Dios tenía. Don Raúl fue una persona que me enseñó a ver la figura de autoridad diferente. Yo tenía una figura de autoridad distorsionada por mi padre, pero don Raúl, con su manera de ser y su integridad, me enseñó
que hay autoridades que te cuidan, que hay autoridades que buscan lo mejor para ti, que no son peligrosas, que son seguras. Hay personas que me enseñaron como ellos y me entrenaron para seguir las cosas de Dios. Tuve unos amigos también en Costa Rica que fueron consejeros míos en mi adolescencia. Y qué ejemplo fueron de amor por Jesús. Cada vez que yo me sentaba en la mesa, en el desayunador de la casa de Jimmy e Ilse Coleman, terminábamos entre lágrimas hablando. Ilse Coleman era una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que siempre tenía palabras de ánimo para los demás. Siempre tenía una historia y un testimonio y una palabra, y me levantó durante mi adolescencia de muchas formas. Muchos años después, Dios me preparó para ser uno de los líderes de alabanza en mi iglesia. Tengo una amiga de toda la vida que fue intercesora por mí, una mujer que oró por mí muchos años, Úrsula Rowe, y ella era directora en la iglesia cuando yo comencé a recibir el llamado para dirigir la alabanza. Yo me había alejado de las cosas del Señor antes, regresé, pero ya ahora regresé pues como un muchacho que no tenía ningún puesto en la iglesia, los había dejado tirados todos en el pasado. Así es que yo no podía pretender mucho en mi iglesia, pero ahora tengo al Espíritu Santo, tengo un llamado, una relación con Dios, pero no tengo la oportunidad de desarrollarla. Y Úrsula es la directora de alabanza. Y los domingos en la mañana yo venía temprano a saludarla a ella por el pasillo por donde entraban los directores de alabanza. Y un día, como ella ya había visto lo que yo estaba haciendo con mi equipo de alabanza en otras iglesias, se me quedó mirando y me dijo de pronto: oye, ¿no te gustaría cantar hoy? Y yo: pero tú eres la que va a cantar. Y dice: no importa. Y le dije: ¿va a estar bien con el pastor? Va a estar bien con el pastor, tranquilo. Y ese fue el día que me abrieron el púlpito por primera vez para dirigir un domingo. Yo no sabía que iba a ser uno de los directores principales de esa iglesia por 11 años. Mi pastor me permitió desarrollar lo que Dios había puesto, pero Úrsula fue la persona que abrió la puerta muchos domingos hasta que finalmente el pastor dijo: póngalo a dirigir alabanza al bendito muchacho, se ve que tiene pasión. Sí, las hermanas se desmayaban, pero no era de mucha unción, era del cansancio, porque yo los dejaba puestos de pie 1 hora casi ahí adorando al Señor. Fue la paciencia de mi pastor, la oportunidad de Úrsula, qué sé yo, que me dieron esas oportunidades. Volviendo a los Coleman, años después vinieron de México. Me dijeron: acabamos de estar en un retiro, más bien en una conferencia, y hemos visto lo que estás haciendo en la alabanza, y conocimos a una persona ya que creemos nosotros que podría ser de ayuda para ti. Y yo le contesté rapidísimo: yo no tengo dinero, no puedo comprar boletos, trabajo para la iglesia, no me van a dar permiso, mis papás. El hombre de fe. Y ella me dijo en el teléfono: yo no sé, pero nosotros sentimos que tú deberías de ir a México. 15 minutos después se aparecieron en mi casa, tocaron la puerta, abro y ellos me extienden la mano, me dicen: pon la mano acá. Le extiendo la mano y me ponen unos pesos mexicanos y me dijeron: esta es una semilla de fe. Si tú quieres ir a México, tú vas a ir a México. Esta es la primera semilla, Dios la va a multiplicar si tú le crees. Y ahí dije: esto es Dios. Yo tengo que creer, yo tengo que activar mi fe. ¿Y saben qué? Una semana después estaba tocando suelo mexicano por primera vez. Y entré, mis amigos que me recibieron me llevaron en la Ciudad de México a ese auditorio, 2,000, 3,000 personas. Nunca había visto yo una organización de iglesia o un ambiente como el que encontré ese día. Yo no lo podía creer. Estaba sentado en las sillas de atrás, la presencia de Dios, los conferencistas, la palabra. México vivía en esos años un movimiento increíble de la presencia de Dios que yo nunca había visto. La primera persona que me impactó fue Marco Barrientos, que se convirtió en un mentor a lo lejos en mi vida, en muchos momentos.
La segunda persona que conocí fue Jorge Lozano, que se convirtió en un referente importante para mí también. Me regaló 2 horas de su tiempo, una tarde de esas, y por primera vez hablé con un consejero de toda mi vida y mis preguntas como director de alabanza, y me clavó los ojos sin quitarlos por 2 horas. Yo nunca olvidaré esa atención de ese señor. La tercera persona que conocí, a la cual me atreví a acercarme, era súper tímido, yo no le hablaba ni a la sombra mía, pero me atreví, no sé cómo, de las ganas que tenía yo de conocerlo, porque la tarde que lo vi tocar el piano, el cielo se cayó sobre la tierra. Fue impresionante cuando ese señor encendió el piano y comenzó a tocar. Se llamaba Marcos Witt. Y yo llevé dos cassettes que había grabado con mi grupo en Costa Rica. Y cuando le digo a Marcos: hola, yo soy Danilo Montero y vengo de Costa Rica. ¿Qué? ¿Costa Rica? Yo sé que yo tengo que ir a Costa Rica un día. Y yo, qué bien. Y, no, tú y yo tenemos que hablar. Y el día siguiente, Sambors, café, unas enchiladas suizas con salsa roja y queso derretido encima. Que aleluya. Dios bendiga México. Nos hicimos amigos. No sabía yo que unos meses después me iba a contactar porque un amigo lo invitó para un congreso de jóvenes. Fue la primera persona y una de las pocas personas que mi mamá y yo hospedamos en nuestra casa. Nos hicimos amigos, aprendí de él muchísimas cosas. ¿Quién lo iba a decir que un año después yo iba a recibir una carta en el correo? No había internet en esas épocas, y una carta con el sello de canción invitándome al primer congreso de adoración que se iba a hacer en la historia en la ciudad de Guadalajara. Con todo pagado, pagaba mi hotel, mis boletos, todo para sembrar en mi vida. Yo no les puedo contar a ustedes lo que vi, la excelencia, la pasión, la música, las prédicas que cambiaron mi vida. Fue algo increíble. Cuando aquello terminó, ya yo tenía suficiente para irme a mi casa. Estaba como loco. Juan Salinas me dijo: queremos que te vengas a Torreón y a Durango para que veas lo que es canción, y queremos que veas lo que Dios está haciendo. Me fui para allá y después de 2 días, qué sé yo, de estar con ellos, Marcos y Miriam me llevan en su auto al aeropuerto. En esa época usted podía entrar con su auto hasta la pista. Gracias. De este señor hablo en otra ocasión, pero don Alfonso Ortiz es uno de esos amigos que Dios me dio. Me recibió en su casa cuando me invitaban los de Lakewood para venir a un evento de jóvenes, qué sé yo. Y él y su esposa me dijeron: bienvenido, pastor. Y yo les decía: no me digan pastor. Sí, pastor. Y yo no sabía que estaban profetizando sobre mi vida. Fueron mi casa, mi familia. Marcos me lleva hasta la escalinata del avión y me dice su esposa: ¿con qué sueñas? Y le dije: yo quiero ver lo que vi aquí en Guadalajara, en mi país. Y me dijo: ¿qué te impide? ¿Qué necesitas? Y el hombre de fe le dijo todo lo que no tenía otra vez. Y me agarraron la mano, me la abrieron y me pusieron $900 en la mano. Y me dijeron: esta es nuestra semilla en tu país. Me dijeron: corre con esta semilla y lo que tú necesitas, Dios lo va a traer. 4 meses después estábamos teniendo el primer congreso de adoración, que no tengo palabras para decirles lo que fue para mi país y para países en Centroamérica y Suramérica por los próximos años. Marcos vino con 20 personas, músicos, pastores, maestros,
todos de México pagando sus boletos, pagaron sus hoteles y no me recibieron ofrendas, porque dijeron: queremos sembrar en tu país. Había conocido a una de las personas que iban a ser una de las influencias más grandes en mi vida a lo largo de los años, ¿no? Muchos años después vine a predicar a esta iglesia como invitado, y en un restaurante por allá, por la 1960 creo, se sentó conmigo otra vez Marcos y me dijo: ¿qué sueñas? Estoy hablándoles de muchos años después. Y le dije: ser parte de un equipo pastoral es todo lo que Dios me dijo. Y después de conversaciones y vueltas, que es largo contar, ese fue el instrumento que Dios usó para abrir la puerta, que yo estuviera aquí con ustedes. Hay amigos que Dios tiene en el camino para que llegues a tu destino. Acércate a esos amigos. Sé un amigo así para otra persona. Abre puertas. No te conviertas en un embudo que filtra todo a través de ti. Sé un puente que conecta recursos, personas, posibilidades. Marcos me dio las plataformas de sus congresos y finalmente me prestó esta plataforma para hacer la voluntad del Señor. Dios quiere que tú seas un buen amigo para alguien. Dios quiere que te juntes con amigos que vale la pena, ¿sí? Y por eso estás aquí, ¿sí? En unos minutos vamos a quedarnos para conversar. Tenemos lo que llamamos Bienvenido a Lakewood. Creemos que el Señor te trajo aquí en este tiempo de tu vida y en esta época porque Dios tiene personas que van a ayudarte a llegar a tu destino, ¿sí? Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por esta presencia preciosa que está aquí y por hablarnos a todos nosotros. Bendigo a tu pueblo y creo, Señor, que son buena tierra para que tu palabra lleve fruto a 100 por 1, Señor. Bendigo sus vidas. Oro que nos ayudes a ser buenos amigos y que nos ayudes a leer a aquellas personas que tú traes a nuestras vidas, que son regalos tuyos para nosotros. Antes de irnos, oro, Señor, que aquellos que no te conocen como ese amigo, el mejor amigo, que hoy te abran el corazón y te den las riendas de sus vidas, Señor. Quiero orar por ti si quieres abrirle tu corazón a Jesucristo. Si nunca le has dado el corazón, antes de que terminemos, quisieras orar conmigo. ¿Quieres un cambio de vida? ¿Quieres que Jesús te lleve a ese lugar de comunión con Dios donde no estás? Si quieres orar conmigo, te quiero guiar en esa oración. Si quieres hacerla, ponte de pie donde estés. Si quieres hacer esa oración de entrega a Jesucristo, ponte de pie donde estés, ¿sí? Denles un buen aplauso. Sí. Oremos todos juntos. Dile conmigo: Señor Jesucristo, mi Rey, mi amado Señor, te recibo en mi corazón. Con tu sangre lávame de mis pecados y dame de tu Espíritu Santo. Hazme tu hijo hoy, tu hija hoy, y enséñame a ser tu discípulo y tu amigo. Amén. Si te levantaste, cada domingo tenemos una reunión pequeña con las personas que le abrieron el corazón a Jesús como tú lo estás haciendo. Hoy, no sé, hoy tenemos esa, Randall, tenemos ese grupo. No, hoy no, ¿verdad? El próximo domingo, regálanos después del servicio unos minutos ahí atrás. Queremos tomar tu nombre, orar por ti y ayudarte a llegar a donde tienes que llegar. Pónganse de pie. Les bendigo, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y siempre.